Hace unos días hice un video respecto a la responsabilidad que podría llegar a tener el Estado ante una eventual demanda de daños y perjuicios de daños derivados por la vacuna del COVID. En ese video hubo un montón de comentarios contando sus historias con la vacuna. Obviamente el video no hablaba de la parte médica de la vacuna porque no tengo ni idea de ese tema, sino que solo se limitaba a analizar los aspectos legales de una eventual demanda por daños y perjuicios. En la sección de comentarios empezaron a aparecer comentarios los cuales referían a la pandemia como un genocidio. Al principio los descarté esos comentarios porque me parecieron bastante desacertados, ya que yo no consideraba hasta ese momento que la pandemia fuese un genocidio. Pero esos comentarios siguieron llegando. Entonces dije, bueno, vamos a tomarnos un segundo en serio para investigar desde el aspecto legal si realmente la pandemia del COVID-19 puede ser considerada como un genocidio. Y ahí me encontré con un montón de artículos que hablaban sobre el tema e incluso figuras como el presidente actual de la Nación Argentina llamó a la pandemia un genocidio. Hubiéramos tenido 30.000 muertos y tenemos 130.000 por culpa de este gobierno genocida. Pero es indignante, sí. Es indignante, digo, nos están faltando el respeto, Nicolás. ¿Cómo se van a poner a festejar el gol el día que pasamos los 90.000 muertos? Veamos de vuelta el video, a ver que lo vean en vivo. Digo, esto es un genocidio. Antes de seguir, si te gusta todo este tipo de contenidos legales, suscríbete porque subo video bastante seguido. Para empezar, es importante entender un poco de historia del genocidio. El genocidio fue regulado por primera vez por la comunidad internacional después del Holocausto. Entonces, en 1948, a través de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, se estipularon varios parámetros para castigar ese tipo de delitos. Y otro punto importante para aclarar, es un delito penal internacional. Así que estamos encuadrados dentro del derecho en una rama conocida como Derecho Internacional Público. El genocidio, por supuesto que tiene una definición, es un delito internacional que cuando se comete es con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, un grupo étnico, un grupo racial o un grupo religioso. Y para que tengas como norte para fijarte más o menos lo que es un genocidio, el claro ejemplo es lo que pasó en Alemania con el Holocausto. Pero al ser un delito penal, lo que tiene son elementos tipificantes que tienen que ser cumplidos sí o sí como están estipulados. Entonces, para que se configure el delito de genocidio, tienen que darse estos tres elementos tipificantes. El primer elemento tipificante es que tienen que ocurrir alguna de estas 5 conductas prohibidas: matanza, lesión grave, sometimiento a condiciones inhumanas que acarreen la destrucción total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, traslado por fuerza de niños del grupo. Si ocurre alguna de estas 5 conductas prohibidas, estaríamos entrando a poco dentro del delito de genocidio. Y como segundo elemento nos encontramos que estos actos que mencioné recién tienen que estar dirigidos específicamente a un grupo, lo que se conoce como grupos protegidos, los cuales tienen una enunciación taxativa, es decir, que son esos y nada más. Dentro de esos grupos nos encontramos a los grupos nacionales, los grupos raciales, los grupos religiosos y los grupos étnicos. Si no se da contra esos grupos, no nos vamos a estar encontrando con un genocidio en lo que respecta al derecho internacional. Y el tercer elemento tipificante, que es el más difícil de comprobar, es la intención de destruir total o parcialmente a ese grupo. Es decir, no solo está la intención de matar, sino que esa intención de matar tiene que venir acompañada a una intención de destruir total o parcialmente al grupo. Y esto es muy difícil de demostrar. Entonces, este problema de que si la pandemia fue un genocidio o no, se resuelve fácilmente con la lectura de estas convenciones internacionales que definen claramente lo que es un genocidio. Y ahora, respondiendo al interrogante de este video, ¿la pandemia del COVID-19 fue un genocidio? Esto te lo dejo a tu conclusión, pero parecería ser que no se cumple ninguno de estos 3 elementos tipificantes del delito de genocidio, ya que en el supuesto caso de que el COVID hubiese sido creado por laboratorio, no parecería estar dirigido a un grupo nacional específico, a un grupo étnico específico, ni a un grupo religioso específico, ni a un grupo racial específico. Aparte, como el COVID fue un virus que afectó a todo el mundo, se tendría que demostrar de que hubo alguien o algo o algún gobierno que tuvo la intención de matar y aparte destruir totalmente a un grupo reducido, conocido como los grupos protegidos. Y esto parecería imposible de demostrar en el caso de la pandemia. Pueden haber otros delitos en los cuales incurrieron los gobiernos y las organizaciones internacionales, pero llamar a la pandemia un genocidio está mal. Y hasta ahora la Corte Penal Internacional, que es la que se encarga de recibir estos tipos de delitos, no se pronunció respecto a esto. Así que bueno, espero que te haya gustado el video. Si te interesó el contenido, suscríbete, deja un like, comentame qué te parece a vos. ¿La pandemia pudo haber sido un genocidio?